Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase. Hay 16, 15 alumnos. Ya llegó alguien más. Ya. eh, Me parece que aquí habíamos quedado en la clase, en la última clase que tuvimos. Hablamos un poco de lo que era la etapa de control que se hacía a partir de la carta GAN. Y empezamos a conversar de empezar a ver un poquito más en detalle el tema de cómo se estudiaban los costos, o cómo se van a llegar a determinar un presupuesto, qué es lo que van a hacer en otro ramo más adelante. Así que vamos a aprovechar de hacer alguna introducción a ese tema, de qué cosas son las que se van a analizar después cada una en detalle. Habíamos visto la clase anterior que era más fácil eh, estudiar el costo de una obra descomponiéndola en actividades individuales. Veíamos, por ejemplo, que en una obra de la construcción de una vivienda, por ejemplo, son muchas actividades. Entonces, para poder ordenarlas más fácilmente, eh, se han ido, es habitual, digamos, separarla en capítulos, hacer capítulos con grupos de actividades. Eh, entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar los planos, seguimos el mismo orden en que se va construyendo y primero pensamos en las actividades que forman parte de construir la estructura de la casa y las obras preliminares. Y después pensamos en las terminaciones y en las instalaciones. Entonces, eso es un ejemplo de qué capítulos podríamos considerar para colocar dentro de cada capítulo, después ir detallando qué actividades vamos a considerar dentro de cada uno. ¿Ya? La primera normalmente son las obras preliminares, las que hay que hacer cuando uno le entregan el terreno, por ejemplo, y hay un terreno vacío. Para poder construir tenemos que primero despejar el terreno, hacer una instalación de faena, dependiendo del tamaño de la obra, donde tener una bodega a lo mejor, vestidores, ducha, y después empezamos a construir. Entonces ahí colocamos al tiro un capítulo, obras preliminares, que después tenemos que pensar ahí o detallar en qué consiste. El segundo capítulo normal son la etapa de obra gruesa, que ahí se consideran las actividades necesarias para construir las estructuras de la vivienda. Los- las fundaciones, los muros, los pavimentos, los radieres, perdón, eh, los muros, las estructuras de techumbre, la tabiquería en algunos casos. Después viene la etapa de terminaciones, que ahí se colocan todos los revestimientos, los artefactos sanitarios, etcétera. Esas son muchas partidas. Y después pensaremos en agrupar las instalaciones. Entonces, después que tenemos eso visualizado, cada una de esas podemos descomponerla en actividades. Cada actividad, dice acá, corresponde a la ejecución o materialización de una tarea, de la que se puede obtener un elemento constructivo. Por ejemplo, la actividad instalación de puerta con marco. ¿No es cierto? En algún momento de la casa tenemos que colocar las puertas y los marcos de las puertas, o colocar la puerta completa, con marco, cerradura, todo, en una sola actividad, para no tener que glosar tantas actividades. Entonces, una actividad podría ser esa, instalación de puertas con marco, y ahí colocamos todos los recursos necesarios que nos permitan calcular el precio de esa actividad.
Entonces, después que tenemos hecho ese desglose, podemos empezar a construir el presupuesto que veíamos también en la clase anterior. Y lo escribimos de esa forma, ¿cierto? Vamos detallando, por ejemplo, aquí están las horas preliminares, que estudiando el proyecto se consideró que era necesario hacer esas actividades. Después el capítulo de obra gruesa, en que colocamos esas actividades, y ahí lo corté para no hacer tan largo el ejemplo. Pero después vendrían las etapas de instalaciones, perdón, de terminaciones, y después las instalaciones. Y al final, la entrega final, el aseo y entrega final. Y habíamos dicho también que después se hacía la cubicación y se analizaba el precio unitario. Entonces, como estamos hablando de este tema, yo creo que una de las consultas o de las inquietudes que a uno le surge es cómo yo defino qué actividades voy a colocar en cada etapa. Entonces, por acá les traje hoy día voy a presentarles como ejemplo una obra chiquitita, que es la construcción de una sede social, para hablarles un poco también de dónde se saca esta información para construir el presupuesto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, en un proyecto, cuando tenemos un proyecto de construcción, va a haber un juego de planos, las especificaciones técnicas, que nos van a definir qué es lo que tenemos que construir. Nosotros tenemos que estudiar eso y en base a eso hacemos esta lista de actividades. ¿Ya? Esa es una de las formas, cuando es una obra que tiene planos y especificación técnica. Como les digo, esto solamente es un ejemplo. Después, para explicarles de dónde se saca la información. Ya. Entonces, en este caso se trataba de la construcción de una sede social, una construcción de albañilería, eh, en que se supone que cuando me piden hacer el presupuesto de esto, en algunas propuestas a uno le entregan el presupuesto, las partidas ya indicadas, para que uno rellene la ubicación y el análisis de precio unitario. En otros casos, uno tiene que construir el presupuesto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros ya sabemos que tenemos que escribir los 3 capítulos primero y empezar a analizar los planos y ahí ir sacando las actividades. De ahí se saca la información para hacer el presupuesto. Estoy colocando una imagen en un PDF, no sé si se verá muy bien, que corresponde a un plano, a los planos que voy a usar como para explicarles esta forma de sacar la información. Sí, sí se alcanza a ver bien, profe. Las letras obviamente están un poco chicas, pero es porque está Sí, lejos. sí, no, a medida que lo vayamos necesitando lo puedo ir acercando. Entonces, en este caso se trataba de un juego de plano. Este es el primer juego, el primer plano, digamos, que muestra una planta, una planta general de la construcción, que me aparece la arquitectura con las respectivas cotas de cada recinto, eh, con la ubicación de las puertas y las ventanas, la ubicación de los artefactos sanitarios y qué cosa es cada recinto. ¿Ya? Entonces yo tengo que empezar a analizar primero los planos. Y en este caso son 3 planos. Vamos a ir a ver el otro plano. Porque aquí solamente me muestra la planta general, un plano de ubicación y un detalle de unas rejas exteriores que están por acá abajo. Esa es una planta de techo, la que está aquí.
Entonces me voy a cambiar al otro plano para ver qué otra información entrega este proyecto. Vamos a irnos por acá. Ya, este sería el segundo plano. En este plano muestra un plano de planta de cómo es la estructura de techumbre y las elevaciones. Las elevaciones es cómo se ve la sede por fuera. Y aquí aparece un corte ya que muestra algunos detalles de cómo se construye la sede. Y el tercer plano es un poquito más detallado. Muestra una planta de fundaciones, cómo están hechas las fundaciones de la construcción. Un plano con la posición de los pilares de la albañilería y de los tabiques interiores. Esto se llama plano de estructura de primer piso, en este caso un solo piso. Los detalles de la fundación, de cómo son las fundaciones, esto está visto en corte. Y aquí hay otro detalle que se llama escantillón, que muestra cómo son la materialidad de lo que considera el proyecto. Bueno, creo que en forma paralela, ahora ustedes tienen un ramo, no me acuerdo, no sé cómo será la malla de ustedes, porque entraron con una malla nueva. Me parece que tienen ahora también algo de interpretación de plano. ¿Tienen un ramo? ¿O lo tienen el otro semestre? De momento, interpretación de planos no. Tiene pinta que es para el otro semestre. Creo que el segundo semestre. O puede ser en el módulo que viene a partir, no sé, ahí no tengo claro el horario. Entonces, en ese ramo les van a explicar las partes de un plano, cómo se muestra visto desde arriba, visto en corte, visto en elevación. Pero esta es una de las formas en que nos entregan la información y nosotros podemos sacar información de aquí para hacer los presupuestos. Tenemos que buscar dónde están los detalles dentro del plano. Por ejemplo, nosotros aquí en la planta tenemos la información general de cómo se ve nuestra construcción vista en planta, Profe, ¿sí? aquí un compañero en el chat escribe en qué escala está el plano, en 1.50. Este está a 1.50. Ahora en el PDF yo le hago, hay que hacerle un zoom se puede acercar o alejar, ¿no? Pero normalmente las plantas están a 1.50. Eh, Profe, ¿y cómo puedo yo saber a qué escala está y cómo puedo medirlo si está a escala? Ahí nos estamos cambiando para el ramo de interpretación de planos, pero normalmente los planos indican la escala a los que están dibujados, dependiendo del dibujante y del arquitecto. Por ejemplo, aquí coloca planta de arquitectura y aquí abajo del título coloca escala 1.50. A esa escala está dibujado. Pero nosotros necesitaríamos medir escala cuando no están las cotas, porque aquí están indicadas las cotas, de cuánto Justamente, miden las cosas. Si necesitáramos medirlo, si estamos trabajando en papel, tendríamos que usar un escalímetro para saber en qué escala está. Un escalímetro es como una regla que viene graduada y ya viene en escalas. Y lo normal ahora, que lo ideal sería que también ustedes van a tener un ramo de AutoCAD también, cosa que antes que egresen ya estén manejando hacer esto usando el AutoCAD, que es un programa de dibujo, que permite hacer otras cosas respecto al tema del dibujo y a la lectura de los planos. Pero si a nosotros nos entregan esta información, para hacer el presupuesto nosotros nos guiamos por las cotas. Ahí podemos ir dimensionando el tamaño de los elementos, de los recintos y todo lo demás. O sea, hay una forma de sacar la información desde los planos que a uno le permite ir calculando las superficies de los recintos
los largos de los muros, la altura. Hay que buscarla en el plano. Ahora, para poder hacer el presupuesto, que es lo que estamos tratando de hacer, como les digo, aquí a lo mejor me estoy adelantando un poco, porque el orden lógico es que yo le hable en general, que tengan el ramo de interpretación de planos para que sepan cómo leer el plano. Este semestre tenemos interpretación de plano. Ya, entonces ahí les van a ver con más detalle cómo se interpreta el plano y también cómo se dibujan algunas cosas. Y el tema de la escala y todo eso. Por el momento el plano es una fuente de información para mí. Yo de aquí empiezo a sacar la información para hacer el presupuesto. Por ejemplo, yo tengo que mirar esta planta general y yo debería pensar, pucha, si empiezo a pensar desde abajo hacia arriba, tal como se construye. Que lo primero que tengo que construir de esto son las fundaciones. Tengo que hacer las excavaciones, las fundaciones y después empezar a construir el resto. ¿Y de qué tamaño es la sede? Entonces yo voy al plano y empiezo a ver de qué tamaño es lo que tengo que construir. Aquí están las cotas que me indican los tamaños de los recintos. Por lo tanto, ahí puedo sacar esa información. Después tengo que ver qué materiales son los que considera la sede. De qué material está hecho cada cosa. Porque aquí en el plano, por ejemplo, yo veo que esta sede tiene dibujados muros perimetrales, ¿no es cierto? Que está dibujado aquí como que el pavimento de cerámica, y que adentro tiene unas divisiones interiores, que es, por ejemplo, aquí entre los dos baños, que si se fijan están dibujadas de menor espesor que los muros perimetrales. ¿Ya? Entonces lo más probable es que eso sea una tabiquería. Entonces cuando yo haga mi presupuesto, voy a tener que hacer una actividad de los muros perimetrales, que tengo que ir a ver de qué material es, todavía no lo sé. Y voy a tener otra actividad que va a ser la tabiquería interior. Las voy separando porque son distintos materiales y van a tener distintos precios. Y ahí voy buscando de qué otra parte puedo sacar información. Entonces, cuando uno estudia el proyecto, que es el paso previo antes de hacer el presupuesto, acuérdense que las preguntas eran, ¿qué es lo que tengo que construir? Esa es la primera. Para hacer eso yo tengo que agarrar los planos, estudiarlo y poder entender qué es lo que hay que construir. Después que hago eso, puedo empezar a hacer el presupuesto. Entonces, ya sabemos que una sede, más o menos la cantidad de metros cuadrados, porque están las medidas del recinto. Por ejemplo, por este lado, el recinto mide 1,6 más 4,4, ¿cierto? Esta cota llega desde aquí hasta aquí, y el 4,4 llega desde aquí hasta acá. Ese es el ancho total de este recinto. 620. 620, ahí estaba, no había visto que estaba puesto ahí. Entonces con eso yo ya puedo empezar a pensar que el recinto tiene 6 metros de 20 de ancho y después tengo que ver cuánto tiene de largo. Y ahí ya puedo saber de qué tamaño es. Pero además yo tengo que empezar a pensar, bueno, hay unos muros perimetrales que son más gordos, al parecer serían un muro de cierto tipo. Pero como yo todavía estoy analizando los planos, tengo que seguir buscando en los planos si hay alguna parte del plano que me muestre los muros. Entonces yo me acuerdo que por aquí, en este plano, en el plano 2, hay un detalle. Entonces me acerco a ver el detalle. Yo estoy moviendo esto con un PDF, para que sea más fácil para ustedes. Se lo puedo mandar en PDF también para que puedan verlo. Cuando terminemos la clase se los mando. Entonces aquí ya puedo ver cosas más en detalle. Es importante ese orden. Uno parte siempre mirando en general, desde lo más grande. Uno tiene que pensar, ya esto es una sede, más o menos de este porte, tiene techo, etcétera. Parece que tiene muro y tabique. Y ahí sí empiezo a analizar más en detalle. Sigo analizando. Entonces, como quedé con la duda de los muros, yo me metí a este corte, que me muestra el proyecto en un corte
vertical, digamos, un corte así vertical. Este corte no tiene mucha escritura, solamente tiene las cotas, pero por el dibujo se puede empezar a observar que los muros perimetrales, que correspondería a este caso, al parecer son de algún tipo de albañilería. Aquí hay una ventana que está cortada, y aquí hay una cadena superior, seguramente. Ahí hay otra viga que está cortada. Y el muro del otro lado también es de albañilería. ¿Ya? Y los tabiques no están dibujados en este corte, pero nosotros vimos que habían, entre los baños, habían unos muros que eran delgaditos, ¿cierto? Entonces esos son tabiquerías. ¿Qué pasa? Que toda la información técnica no cabe para dibujarla en los planos, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece otra cosa que se llama especificación técnica en los proyectos. Que es lo que tengo en este otro archivo. Esta es la especificación técnica del mismo... Voy a tener que cerrar el cuadrito del ingreso. Y como tengo todos los archivos abiertos, se me dificulta un poco moverme en la pantalla compartida. Ya. Aquí está la especificación técnica de la misma sede que estamos viendo los planos. La especificación técnica es un documento que acompaña los juegos de planos de arquitectura y de todas las instalaciones, en que me va indicando el detalle de qué es lo que se está pidiendo construir. Entonces, a medida que yo voy viendo los planos, voy leyendo la especificación técnica también. Porque ahí vienen los detalles de qué son cada cosa, de qué material es y la calidad que necesito construir. Para seguir con el ejemplo, como estábamos hablando que había muros de albañilería, según el plano, yo puedo tomar la especificación técnica y empezar a buscar dónde aparecen los muros de albañilería. Y aquí está separado por capítulos, si se fijan. Está separado por obras preliminares, por obra gruesa. Obra gruesa empieza con las excavaciones. Y está indicado de qué se trata cada una de las actividades. Entonces yo aquí podría buscar hasta que encuentre la albañilería. Aquí dice albañilería. Y me dice que las albañilerías, que serían esos muros perimetrales que vimos en el plano, las albañilerías serán hechas con ladrillos de arcilla, enteros macizos tipo fiscal. Ahí está el tamaño del ladrillo, las albañilerías se aplomarán por el plomo interior. Entonces, este es un detalle que me entregan, junto con los planos, que me indica el detalle de cómo tengo que construir cada cosa. Aquí me están diciendo que la albañilería la tengo que construir con ladrillo fiscal. Me están diciendo el tipo de mortero que tengo que usar para pegar los ladrillos, que dice aquí se usará mortero de pega dosificación 1:3. Y así sucesivamente. Aquí sigue hablando de los ladrillos. Después dice que hay tabiques de perfiles metálicos de acero galvanizado. Y ahí ya se me aclara la película que ese muritos delgaditos que vimos entre los dos baños corresponden a esta especificación técnica. Y también dice, están ubicados en baños, oficina y cocina. Y dice que son de acero galvanizado, o sea, son estos tabiques armados con perfiles tipo metalcón. Entonces, así uno puede ir construyendo sabiendo qué es lo que hay que presupuestar. De aquí se saca la información. Es una de las formas. Cuando hay plano y especificación técnica, la especificación técnica me define la calidad que yo tengo que cumplir y con qué materiales para cada cosa. Y otra cosa muy importante que me permite hacer la especificación técnica, cuando ya viene hecha, cuando ya me la pasan para que yo estudie el presupuesto, es que aquí vienen indicadas cada una de las actividades.
Entonces yo puedo colocar estas mismas actividades para construir mi presupuesto, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la especificación técnica parte con obras preliminares. ¿Qué obras preliminares me pide este proyecto? El primero me pide colocar un letrero de obra y me da las medidas del letrero de obra. Entonces, si yo estoy haciendo el presupuesto, me guío por estos mismos puntos que salen acá y voy haciendo la lista de actividades del presupuesto. Parece que tiene problemas mi computador, no es capaz de abrir el Word, el Excel, A lo mejor entre que tiene tantas cosas abiertas. el Zoom y los F que tengo todo abierto. Traté de poner el Excel para que viéramos el presupuesto y no me abre. Y si lo cierra después lo vuelve a abrir el mismo archivo. A lo mejor es cosa Puede de un ser. error nomás. Vamos a tratar. A lo mejor no es capaz el Zoom de compartir tantas ventanas. No. Ahí me abrió el Excel. ¿Le aparece en la pantalla el Excel que tengo abierto ahora? ¿No? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, si tenemos ya hecha la especificación, o sea, si nos pasan una especificación técnica hecha, antes de que entremos en los detalles, lo que me sirve eso es, por ejemplo, aquí yo traté de poner las dos cosas en la pantalla. Yo aprovecho que ya alguien hizo el trabajo, normalmente los arquitectos entregan la especificación técnica, entonces este mismo orden me va a servir para yo poder ir construyendo mi listado de actividades. Entonces, Profesor, sí, ¿siempre te entregan las especificaciones técnicas? no, no siempre, no siempre. Es un ejemplo nomás. En este caso, una obra que venía con un juego de planos y con especificaciones técnicas. En las obras más chicas muchas veces a uno le entregan el plano solamente y uno tiene que pensar en cómo construirlo. Pero la mayor parte de las veces cuando uno está estudiando un presupuesto, esta información debería estar. Puede que no esté por escrito, si no está por escrito yo tendré que escribirla de alguna forma para poder hacer el presupuesto. Un poco la idea mía era mostrarles de dónde uno saca la información cuando tiene que construir el presupuesto. Porque yo en las clases le he dicho ya, ustedes tienen que hacer un listado de actividades. Pero ¿de dónde saco el listado de actividades? Bueno, ustedes tienen que ver qué actividad hay que hacer para poder construir. Uno de los casos que se da es que a mí me pasen, a mí o dentro de una constructora o como contratista, me digan, mira, estos son los planos de la casa que tú tienes que construir y estas son las especificaciones que hizo el arquitecto. Yo quiero que me presupuestes eso. Eso es lo ideal porque ahí ya viene escrito todo lo que yo tengo que hacer. Si no está eso, yo voy a tener que crear yo mismo mi especificación técnica para saber qué es lo que estoy cobrando. Ahora, como les digo, puede que haya sido mucho a partir de un ejemplo de una obra
mediana, pero nos sirve para ir explicando también que hay antecedentes que forman los proyectos. Que lo normal es que sean planos y especificación técnica. ¿De dónde salió este listado que está aquí en el presupuesto que yo les mostré como ejemplo la clase anterior? Que yo les decía que la obra gruesa está compuesta por excavaciones, mejoramiento del suelo, polietileno, emplantillado. Cuando yo estoy estudiando un proyecto que tiene especificación técnica y planos, la especificación técnica me indica cada una de las actividades. Por lo tanto, ahí ya hay un trabajo que está adelantado. Entonces aquí es más fácil porque yo tomo las especificaciones técnicas y voy escribiendo en mi Excel esta columna primero. Todo lo demás vamos a suponer que está vacío, ¿cierto? Y aquí voy colocando las obras, las actividades que forman la obra. Las voy sacando de la especificación técnica. La especificación técnica, a medida que la voy leyendo, dice obras preliminares y complementarias, es el primer capítulo. Lo coloco ahí como capítulo, obras preliminares. Después dice que el 1.1 es letrero de obra. Anoto letrero de obra y lo pongo ahí. La segunda actividad que dice la especificación técnica, dice instalación de faena. Coloco instalación de faena. ¿Se fijan? Ahí ya me van a ver adelantado este trabajo. Profe, Yo voy copiando desde la especificación técnica y lo traslado al presupuesto. ¿Sí? las especificaciones técnicas abarca todo lo que es la obra, o sea, cada detalle. Sí, porque en el fondo cuando alguien quiera, por ejemplo, construir una casa, y le encarga a un arquitecto que haga el proyecto, ellos dejan escrito qué es lo que quieren para cada actividad. Si uno se da cuenta que al leer la especificación técnica, uno se da cuenta que falta alguna actividad, bueno, ahí se agregará en la especificación técnica. Porque, por ejemplo, según los planos vimos que los muros son de albañilería, pero el plano no me indica, porque no cabe en el dibujo, la escritura, en algunos casos, para no poner tantas cosas en el plano, el tipo de ladrillo de la albañilería lo indican en la especificación técnica. Entonces ahí me voy complementando. Me aparece en el plano que las fundaciones son de hormigón, y en la especificación técnica me indica la dosificación del hormigón que hay que usar, porque pueden ser muchos tipos de hormigón. Se complementa la información. Entonces, en base a esa información, yo hago mi presupuesto. Si yo no tengo estos antecedentes, por ejemplo, si me dicen, oye, tú tienes que hacer un presupuesto por ir a colocarle el piso flotante a la casa, ahí no voy a tener planos ni especificación técnica. ¿No es cierto? Si yo soy instalador de piso y me dicen, instálate el piso flotante para esta casa, lo que tengo que hacer yo es medir la casa para saber cuántos metros cuadrados tengo que poner, y me pongo de acuerdo con el cliente y le digo, ¿cuál es la especificación del piso que tú quieres colocar? Puedes colocar de 8 milímetros, de 6 milímetros, de 12 milímetros de espesor, de buena calidad más o menos, o del más caro. Eso es lo mismo que hace la especificación técnica. El cliente te va a decir, mira, yo quiero este piso flotante, mira, el que está ahí en el Soimac. Y eso es la especificación técnica. Y lo que uno mide en terreno es la información que uno después saca de los planos, si es que tiene planos. La cosa es que yo tengo que tener esa información para poder construir mi presupuesto. Entonces, si el dueño de casa me da esa información, yo mido, calculo los metros cuadrados y los pongo en la columna de las cantidades. Coloco aquí piso flotante, metros cuadrados, y después tengo que calcular el precio del material más la mano de obra. Y ese va a ser mi presupuesto, para una cosa chiquitita. A medida que van aumentando de tamaño las obras, empiezan a aparecer esta información como planos y como un texto, en que en el texto me indican el detalle, la calidad y los materiales que forman cada partida. Entonces, después que
en el ramo que corresponda, todavía no vamos, en este ramo no les voy a pedir construir un presupuesto todavía. Les voy a pedir entender de dónde salen los conceptos, de dónde se saca la información, esas cosas. Porque en el caso de esta sede, que vimos en el plano que al parecer no era una cosa tan difícil de construir, el presupuesto completo son toda esta lista de actividades. Que aquí la estoy pasando bien rápido, pero que son 120 líneas más o menos, de distintas actividades. Y todas esas actividades son necesarias. En este caso me están pidiendo que yo detalle cada una de las actividades para calcular el presupuesto. Entonces yo tengo que separarlas, crear una lista de actividades, después cubicar, después sacar el precio unitario, y ahí me va a dar el precio total. ¿De dónde saco esta información? Si no tengo especificación técnica, tendré que yo mismo ponerme a pensar qué actividades son las que tengo que poner aquí. Si tengo especificación técnica, como en este caso, me sirve de guía la especificación técnica y puedo ir copiando las actividades de aquí para acá, de la especificación hacia el presupuesto. Por ejemplo, aquí la especificación técnica dice emplantillado. Ahí. Se considera la ejecución de emplantillado de hormigón sobre un espesor mínimo de 5 centímetros bajo las fundaciones. Su terminación será platachada y dice que es de hormigón pobre. No indica la cantidad y dice que es de 3 sacos de cemento por metro cúbico. Entonces ahí me está diciendo el tipo de hormigón. Entonces esa actividad 2.4 la cambio para el presupuesto 2.4 emplantillado. Puedo colocar que son metros cúbicos. Y esta cantidad, 1,5, yo tengo que calcularla a partir de los planos. Tengo que irme a los planos, medir cuánto miden las fundaciones, calcular el volumen del emplantillado y coloco ahí la cantidad. Después que hago eso, calculo el precio unitario. Esa es la secuencia y desde donde yo saco la información. Vale, gracias por explicar, profe. En este caso es una de las formas de dónde salen toda esta lista de actividades. Y también me sirve para que ustedes vayan viendo que a pesar de que no es una obra tan grande, que es una sede social chiquitita, no tiene 2 o 3 recintos, para poder llegar a un precio que sea competitivo y que sea preciso, como para yo presentarme a una licitación, por ejemplo. Si yo hago el presupuesto detallado, Profe, una consulta, es bastante largo, ¿sí? porque uno para pedir permiso de edificación o para postular a una licitación, el proyecto ya tiene que uno incluir las especificaciones técnicas o no. Sí, para los permisos de edificación, sí. Vaya, porque supongamos si un cliente quiere que nosotros le hagamos la casa y nos pide que hagamos los planos todos, nosotros vamos a tener que hacer las especificaciones técnicas, ¿o no? Claro, o sea, sí, es que ahí hay algunas complicaciones reglamentarias respecto a los permisos de edificación. Porque, claro, si uno tiene una empresa contratista, por ejemplo, y a uno le piden construir una casa entera, eh, para poder construirla, uno tiene que primero sacar el permiso de edificación. Para poder sacar el permiso de edificación hay que presentar a la municipalidad el juego de plano, bueno, la escritura del terreno, los datos del propietario, etc. El juego de plano te piden una especificación técnica y te piden que sea firmado por un arquitecto. Un constructor civil no puede firmar como arquitecto de una casa para el permiso de edificación. Después uno firma en los permisos como constructor si es que la construyó. Pero para sacar un permiso de edificación necesitas tú que te lo firme un arquitecto, independiente de si lo haces tú o lo hace el arquitecto, la especificación técnica y los planos.
no te dan permiso de edificación si no está un arquitecto firmando el ingreso. Entonces, el arquitecto que firma se hace responsable del diseño. Y supongamos si uno se lo presenta al arquitecto porque generalmente las municipalidades tienen arquitecto. ¿Ellos no pueden validar eso? No, no. Los arquitectos que Ya. trabajan en la municipalidad no pueden revisarse ellos mismos los diseños. La función de ellos es revisar que el diseño esté bien hecho y que cumpla con las normativas. Entonces, Ya, ok. ellos no les permiten presentar ellos mismos en la misma municipalidad con la firma de ellos, porque ellos son los revisores. Lo que sí hay en las municipalidades es una lista de arquitectos que trabajan en forma independiente y te dicen, porque hay gente que llega a decir, mira, yo quiero construir una casa y quiero sacar permiso de edificación. En la municipalidad te van a decir, ya, pero eso lo tiene que ingresar un arquitecto. Y me ha tocado ver muchas veces que la gente le pregunta, bueno, y ustedes no tienen, mira, nosotros lo más que podemos hacer es decirte que aquí en la comuna hay una lista, que hay, mira, que hay 10 o 12 arquitectos que hacen esto, y para que uno lo llame. Pero esa es una cuestión que se hace fuera del municipio, digamos. Uno tiene que llegar con el plano firmado por un arquitecto y con especificación técnica y con un presupuesto. Pero ese Profesor, presupuesto, disculpe la interrupción. Hay sí, un compañero que quiere entrar, parece. ya que cerré no estoy viendo ahora espérame, No, por eso yo le aviso. gracias. No me aparece todavía en la... No me aparece en la lista para dejarlo entrar. Bueno, en algún momento aparecerá aquí. Ya, entonces, como les digo, los arquitectos tienen que ingresar los proyectos de permiso de edificación. Ahora, si a nosotros nos piden, después de que esté ingresado el permiso de edificación, empezar a construir, nosotros tenemos que hacer igual un presupuesto que sea más real que el que hace el arquitecto. Porque para el permiso de edificación hacen un presupuesto muy aproximado, que es solamente para que la municipalidad pueda cobrar los derechos de acuerdo al tipo de construcción. Ellos cobran un valor que hay que pagar para que te den el permiso. Para eso ellos usan el presupuesto. Pero ese presupuesto que hace el arquitecto no me sirve para construir porque no está lo suficientemente detallado. Y puede que sea muy aproximado. O sea, para construir yo siempre tengo que hacerme un presupuesto propio, en que yo esté seguro de los valores. No apareció el compañero que quiere entrar. Por lo menos aquí en mi pantalla Parece no. que ya había entrado, profe, era Ya, Leo Álvarez. Sí, ya. profesor, había entrado, no me di cuenta, disculpe igual. No te preocupes. No sé, parece que puede que haya sido mucha información tan luego. Si esto igual lo van a ir viendo de a poco. Pero eh, aquí hay un ejemplo de que son muchas partidas. Por eso es mejor analizarlas de a poco, detalladamente, una por una. ¿Y cómo la analizo? Sabiendo los materiales que intervienen en cada cosa, ¿cierto? Eh, por ejemplo, para llegar a este precio que, como estábamos hablando de la albañilería, voy a buscar aquí la albañilería. Aquí la albañilería, aquí está albañilería ladrillo fiscal, que es lo que dice la especificación técnica. Aquí hay una cantidad que yo tengo que medirla desde los planos y calcular los metros cuadrados de albañilería. ¿Y cómo yo llego a ese precio? Yo tengo que hacer un análisis ahora de qué materiales necesito para construir la albañilería, ¿cierto? La especificación técnica me dice el tipo de ladrillo, por ejemplo. Y en base a eso, yo me voy a la ferretería y empiezo a buscar cuánto vale el ladrillo fiscal. Y ese valor lo coloco como para empezar a hacer mi precio unitaria.
Se me perdió la especificación técnica. ¿No es cierto? Aquí en la albañilería de ladrillo me va a decir bastante información de cómo tengo que construirlo. Está a este lado izquierdo de la pantalla, si se fijan, solamente para la albañilería hay varios párrafos. Me indica el tipo de ladrillo, ladrillo tipo fiscal. ¿Qué otra cosa necesito para poder hacer el precio? El precio del mortero con que yo pego el ladrillo, ¿cierto? Entonces tengo que seguir leyendo la especificación técnica. En alguna parte me debe decir el tipo de mortero. Aquí dice, se usará mortero de pega, dice aquí, en dosificación 1:3. Una parte de cemento por 3 partes de arena. Con la incorporación de un aditivo impermeabilizante en el agua de amasado SICA 1. Entonces, cuando yo estudie mi precio, tengo que averiguar cuánto vale hacer una cantidad de mortero 1:3. Ahí meto la cantidad de cemento, la cantidad de arena. Y aquí la especificación técnica me está pidiendo un impermeabilizante. ¿Ya? Entonces ese impermeabilizante también tengo que cobrarlo. Y tengo que colocarlo en mi precio unitario como material. ¿Qué otra cosa me dice aquí? Dice que hay que, como forma alternativa, se pueden usar morteros predosificados. Si yo quiero, en vez de preparar el mortero, puedo comprar el mortero que viene hecho. Que hay que mezclarlo en un trompo. El espesor de la cantería. La forma de humedecer el ladrillo, los ladrillos. ¿No? Y aquí aparece otra cosa interesante, que incluso ayer alguien me habló de la escalerilla. Aquí en esta especificación técnica de la albañilería de ladrillo indica que se deben considerar escalerillas cada 3 hiladas. Entonces esa otra cosa que yo también tengo que poner en mi presupuesto. Entonces son varios detalles para calcular el precio del metro cuadrado de albañilería. El ladrillo, el mortero, el impermeabilizante y la escalerilla. Y después ¿Profesor? tengo que agregarle la mano de obra. ¿Sí? Eso mismo le iba a preguntarle, detallado lo que es la mano de obra o lo que son los materiales en No, el que tiene usted acá. en el que estoy usando como ejemplo, el precio de la actividad incluye materiales, mano de obra y herramientas. O sea, estoy Ah, cobrando ya. todo. Es buena la pregunta porque después ustedes van a ver, eh, cuando estén trabajando en esto, que hay veces que a uno le piden presupuestos solamente por mano de obra. Y los materiales los compra el dueño de casa, por ejemplo. Ahí se hace el mismo estudio, pero se calcula solamente la mano de obra para cada actividad. Uno va adaptando el presupuesto de acuerdo a qué cosas tiene que cumplir. Hay otra, bueno, este es un ejemplo de una casa completa, pero si uno es, por ejemplo, uno tiene un subcontrato de fabricar muebles de cocina, por ejemplo. A uno le van a pedir, oye, hace un presupuesto para instalar los muebles, todos los muebles de cocina de esta casa. Se hace el mismo proceso. Primero, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que tengo que instalar? Uno tiene que ponerse de acuerdo qué tipo de muebles quiere, de qué colores, de qué material. Después tengo que ir a medir para ver cuánto material entra. Y después tengo que agregarle la mano de obra, los tornillos y todas las cositas que entran para poder construir el mueble. Entonces uno hace el presupuesto adecuándose a lo que le están pidiendo por presupuestar. Por eso a lo mejor partí de un ejemplo muy, muy largo para hacer el primer semestre. Pero por mientras, lo importante es que la idea central se vaya entendiendo. Que para construir el presupuesto yo tengo que saber qué cosas tengo que construir. Tengo que sacar esa información de algún lado. Si hay plano y especificación técnica, eso me facilita el tema, porque ahí ya viene definido lo que tengo que hacer. Entonces eso lo paso a mi presupuesto y yo calculo cuánto vale, ¿no? Si es una obra más chiquitita, a lo mejor no va a ser necesario hacer un presupuesto tan grande, porque las actividades van a ser muchas, muchas menos.
pero una vivienda tiene muchas, muchas, muchas actividades. Y la idea mía era mostrarles que para una construcción de edificación que no es tan grande como una sede, la cantidad de actividades que se generan son muchas. Por eso sale un presupuesto con tanta actividad. No hay que tenerle miedo a eso, porque si uno sabe analizar una, es lo mismo para todo el resto. Es largo sí de hacer, ¿no? Pero después con la práctica uno le va saliendo más rápido. Lo que sí es importante es saber de dónde saco la información. Si tengo plano, la tengo que sacar de los planos y la especificación técnica. Si Y, no tengo... y siempre es bueno guardar una planilla con precios. Correcto, correcto. Que después de un tiempo, cuando uno ya ha estudiado varios presupuestos, uno va dejando guardados más o menos los precios unitarios de cada actividad. Incluso hay varias partes donde hay un compendio grande de precios unitarios ya estudiados que indican más o menos las cosas que considera cada caso, que uno lo ocupa de guía, pero igual uno tiene que ir adaptándolo actualizando los precios, ¿no es cierto? Porque uno puede tener guardados los precios unitarios del año anterior. Entonces, en vez de hacer el precio unitario completo, ocupo el mismo del año pasado, pero le actualizo los precios de los materiales a los que están hoy día. Entonces, después de un tiempo ya no es necesario partir de cero, pero se puede hacer, ¿eh? Y se puede hacer un presupuesto bastante grande solamente usando el Excel. Así que es importante que mientras están viendo los ramos también vayan familiarizándose con el Excel y después con el AutoCAD. Vamos a volver a la clase. Aquí perseguía. Ya, entonces para ir viendo algo que sea así más fácil de retener, no tan con tantas ideas juntas como les mostré, a lo mejor haciendo algunos ejemplos se puede aclarar un poquito más, que es la materia que está aquí en el plano de cómo se calculan los precios unitarios, por ejemplo. Entonces, nosotros decíamos que en el caso de los ejemplos que estamos viendo, a nosotros nos están pidiendo un presupuesto que incluya todo lo que sea necesario para construir. Eso quiere decir que yo tengo que hacer un presupuesto para cada actividad, porque es más fácil desglosarlo, y para cada actividad tengo que considerar estos recursos: materiales, herramientas, máquina y equipo, y mano de obra, que son los que intervienen directamente en poder hacer una actividad o una partida. De repente yo digo partida porque tengo pegado ese término. Partida es un sinónimo de actividad. Cada una de las líneas del presupuesto es una partida que también se llama actividad. Voy a tratar de decirle actividad siempre para que no nos confundamos, porque significan lo mismo. Entonces lo que me interesa es para cada actividad, ahora tengo que ver cuánto vale. Entonces aquí hay un ejemplo. No sé si les mostré este ejemplo ayer de una actividad cualquiera, de cómo ya analizo cuando estoy analizando actividad por actividad. Ya, entonces, como ejemplo aquí yo les coloqué, la actividad va a ser instalar marco y puerta, de acuerdo a una especificación técnica. Entonces yo tengo que empezar a pensar primero en los materiales. ¿Qué materiales son los que yo voy a tener que considerar para instalar una puerta? Desde el marco, o sea, el muro ya está hecho el rasgo, que es el espacio, y mi actividad es instalar la puerta, con marco y con cerradura. Entonces yo tengo que empezar a pensar
para hacer mi precio unitario, qué materiales son los que voy a usar. Entonces aquí en el ejemplo anoto en una hojita materiales. ¿Cuál es el primer material? Yo tengo que ver qué tipo de puerta es el que tengo que instalar, ¿cierto? Vamos a suponer, para que sea más sencillo, que son todas las puertas iguales, para que tengan todas el mismo precio. Si hay más de una puerta, tendré que hacerla en 2 actividades. Ya, entonces para hacer eso, como material, yo tengo que considerar una hoja de puerta, pero no cualquier puerta, la que me diga la especificación técnica, porque esa es la que después tengo que ir a ver cuánto vale al comercio. Ya, entonces, materiales, una hoja de puerta. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? El marco, ¿cierto? El marco de la puerta. Un juego de marco, según la especificación técnica, o según lo que quiera el cliente. Y tengo que poner todos los materiales que necesito para instalar la puerta. En este caso aquí están la hoja, el marco, 3 bisagras, los tornillos para fijar el marco al muro, algunas herramientas que son las del maestro carpintero, que normalmente para facilitar el análisis vamos a suponer que están metidos en el precio de la mano de obra del maestro. Y como mano de obra vamos a necesitar el carpintero. ¿Ya? Esos son todos los recursos que necesito para hacer mi actividad. Eso va a ser, por ejemplo, para esa actividad. ¿No es cierto? ¿Estamos más o menos claros en ese ejemplo? Sí, profe. Traté de buscar una actividad que no tuviera muchas cosas, entonces puse esa que como actividad es poder colocar el marco y la puerta, y aquí me faltó poner la cerradura, así es que estuviera incluida la cerradura también, ¿cierto? Ya. Eso me va a servir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una casa. O sea, si yo estoy haciendo una casa, si tiene 10 puertas, todas iguales, necesito 10, para hacer una puerta necesito una hoja, un marco, las bisagras, los tornillos para fijar el marco al muro, y algunas herramientas del carpintero y un carpintero. Y con eso estoy bien. En cambio, si yo me Ya. dedico, soy subcontratista de puertas, por ejemplo, yo lo único que hago es poner puertas. Entonces me llaman de una obra y me dicen, oye, ven a poner las puertas de esta casa. Si es una casa, yo me sirve este análisis. Pero ¿qué pasa si una constructora me contrata para colocar las puertas de una villa, que sean varias casas, o de una población, que sean muchas casas? Ahí va a pasar lo que viene en este ejemplo. Los recursos, si es la misma puerta, los materiales van a ser los mismos, ¿cierto? Porque yo analizo para una puerta. En este caso ya no es una vivienda, sino que puede ser un edificio o una población, en que haya muchas. Y yo como subcontratista tengo que poner las puertas. En este caso yo analizo para una puerta, ¿cierto? El material es igual que en los otros, los mismos materiales. Una hoja de puerta, un marco, 3 bisagras, 6 tornillos para fijar el marco, los muros. El carpintero más la herramienta, pero en este caso, si yo soy el subcontratista de puerta y ahora es un edificio, pongámosle que sean 5 pisos nomás, para que no sea tan difícil, aquí yo tengo que incorporar otro personaje, porque ahora yo voy a tener que transportar las puertas. O sea, me van a llegar las puertas del primer piso y me van a decir, toma, aquí están tus puertas, y yo voy a tener que subirlas y bajarlas por la escalera. Entonces, en este caso, que es la misma puerta, pero que tengo que colocar gran número de puertas y que tengo que transportarla dentro de la obra, en mi precio unitario yo agrego un jornal. ¿Ya? Porque además del carpintero que va a estar colocando las puertas, necesito que el carpintero o tenga un ayudante
que acarree las puertas, o le tengo que poner un jornal que esté dedicado solamente a mover las puertas por el edificio. Entonces, a pesar de que es la misma actividad, la mano de obra es distinta para cada condición. No es lo mismo hacerlo, colocar 10 puertas que colocar 200 puertas en un edificio, porque empieza a aparecer otro personaje que está destinado al acarreo. ¿Ya? Ese ejemplo es solamente para que ustedes vean que cada vez que yo me cambio de obra, aunque sepa el precio unitario, necesito hacer pequeñas correcciones por las condiciones reales de la obra nueva. Porque si no me va a faltar, no le puedo pedir al carpintero que está colocando puertas, que baje al primer piso y suba al cuarto piso con las puertas del cuarto piso. No conviene, ¿cierto? Porque el carpintero es más caro que un jornal. Entonces el carpintero tiene que Profesor, estar poniendo las puertas. Sí, dígame. disculpe, hay uno ¿Hay que otro se alumno? salió, el Leo Gallardo. Sí, se salió, si lo puede aceptar. Ya. Que cuando comparto con la pantalla completa, se me pierde este cuadrito de los que quieren entrar. Ahí sí. Ya lo voy a dejar ahí a un lado para que no se... ¿Se va entendiendo el tema, no? Hay ciertas condiciones que tengo que analizar para cada proyecto, que cambia de un proyecto a otro. En este caso cambié de colocar puertas dentro de una casa a tener que, además de colocar las puertas, trasladarlas hasta el segundo, tercero o cuarto piso. Entonces tengo que considerar ese valor de mano de obra, de jornal que va a estar moviendo puertas todo el día. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para mostrar que este análisis de precios, independiente de que yo tenga precios referenciales que me sirven para todas las obras, cuando empiezo un proyecto nuevo, tengo que chequear que no vaya a haber alguna condición distinta que me influya en el precio. En este caso me pareció que yo tengo que tener un jornal que me mueva las puertas. Y a ese jornal tengo que pagarle, entonces tengo que cobrarlo en el valor de la puerta, para que sea todo ordenadito, para que todo esté en su lugar. Por eso dice aquí, en este ejemplo, debido a que ahora se necesita colocar un gran número de puertas, se debe incluir en la partida de mano de obra la mano de obra necesaria para el traslado de los materiales hasta cada piso y a cada recinto. Además, porque para mejorar la velocidad de ejecución, voy a tener mejor rendimiento del carpintero si el carpintero solamente está dedicado a instalar la puerta y la puerta ya la tiene al lado. Eso me hace terminar más rápido, aunque tenga que pagarle un poco más a un jornal para que mueva las puertas. Mientras el carpintero está poniendo una puerta, el jornal ya le tiene 2 o 3 puertas al lado. Y va a buscar otras 2 o 3 más. Ahí ustedes les coloqué analice por qué. El análisis es más o menos lo que les decía. Para facilitar el montaje de los marcos y puertas, a pesar que el carpintero realiza la parte más especializada. ¿Por qué? Básicamente porque lo que uno le paga al carpintero en tiempo, en plata, tiene un sueldo mayor porque él es especialista. Entonces, estoy perdiendo plata si estoy ocupando al carpintero para que ande buscando las puertas, cuando puede estar instalando, colocando las cerraduras, etc. Y así, bueno, en los ejemplos anteriores les puse una lista de actividades que corresponden a las típicas de una obra de edificación. También les hablaba al principio del semestre que uno no solamente trabaja en edificación, puede trabajar en obras de pavimentación, en obras de distinto tipo. Entonces, las actividades para una obra de ese tipo son distintas. Voy a mostrar solamente un listado de partida, porque esto lo vamos a ir viendo a medida que pasemos obras piales. En la segunda parte de este ramo, obras piales. Después que veamos esto general, vamos a ver el proceso constructivo de una vivienda de edificación,
y después vamos a ver obras viales. Entonces las obras viales también, el presupuesto se construye de la misma forma, pero las actividades que forman la obra son distintas, porque se construye una cosa distinta. Por ejemplo, aquí las actividades están, que podría ser la base para hacer el presupuesto, después nosotros vamos agregando las otras columnas. Como ejemplo general, las actividades empiezan con la limpieza de la zona del trabajo, con el trazado. Después hay un movimiento de tierra, porque normalmente la pavimentación es usar máquinas para hacer excavaciones, rellenos compactados, retiro excedente. Después se coloca la base del pavimento. Algunas partes que forman los pavimentos, que son la subrasante, que lo vamos a ver después. La base estabilizada del pavimento. Estarían aquí las soleras. Después hay que hacer la demarcación de los pavimentos. Y ahí serían. Después vendría el aseo y limpieza. ¿Ya? En este caso, las actividades no son tantas, son menos, pero las cantidades de cada una son grandes. Por ejemplo, para hacer un presupuesto de una obra de pavimentación, podría salir con esto, con 10 o 12 partidas. Es más fácil de analizar que una obra de edificación. La obra de edificación tiene mucho detalle, chicos. La obra de pavimentación tiene menos actividades, pero son más repetitivas. O sea, dice instalación de soleras. Las soleras son todas iguales, pero pueden ser 5.000 metros de solera. Pero es fácil de hacer el presupuesto porque son pocas actividades. En ese caso, en la obra civil. Aquí les puse otro ejemplo. En este caso, la actividad se llama despejar la faja, que ya sería para una obra de pavimentación. ¿De qué se trata? Que yo voy a tener el terreno vacío, un terreno de tierra donde va a ir una calle, y hay una actividad que se llama despeje de la faja. Básicamente es sacar toda la capa vegetal con una máquina, dejarlo limpio y más o menos parejo, para poder trazar ahí encima. En ese caso, el análisis de la actividad, primero tengo que analizar los materiales. No hay mucho material porque en el fondo lo que voy a hacer es una especie de excavación, ¿cierto? Que la voy a hacer con una máquina. Pero a pesar de eso, igual tengo que comprar algunas cositas. Si yo quiero hacer un despeje para meter una calle después, y la quiero hacer con máquina, ¿qué materiales voy a usar? Me tengo que poner a pensar, ya para construir, para hacer este despeje, ¿qué cosas tengo que hacer? Chuta, tengo que tener cal para marcar ahí con tiza dónde tiene que meterse la máquina. Ya tengo que comprar unos saquitos de cal. Profe, Sí, esta actividad podría funcionar para hacer veredas, ¿verdad? sí, sí. Sí, no, sí, solamente para mostrar otro tipo de actividades. Ahora, aquí les quise poner una que fuera usando una máquina, porque aquí cuando uno, en la obra de pavimentación, cuando yo quiero despejar una zona, traigo una máquina y se despeja, ¿cierto? Pero para efectos de mi presupuesto, yo tengo que calcular los materiales, la mano de obra y la maquinaria que necesito para hacer ese trabajo. Y los materiales uno dice, pero ¿qué materiales? Si uno trae una máquina y la mete nomás. No, porque igual es necesario trazar, ¿cierto? Colocarle una estaca, marcar con tiza, las lienzas y winchas para marcar el trazado, el replanteo, algunas herramientas menores. Entonces esas cosas yo tengo que ir haciéndome el detalle. El combustible y el aceite para las máquinas, si es que el combustible lo pongo yo. La máquina voy a contratar, si es una máquina propia, bueno, colocaré un valor por el uso de la máquina, y si estoy arrendando una máquina, coloco el valor del arriendo, ¿cierto? Y la mano de obra va a ser el operador de la máquina, lo voy a suponer que está metido en la máquina, en el valor de la máquina. Pero igual voy a necesitar pagarle un cierto porcentaje al trazador y a unos jornales que van a andar por ahí con la pala. Las veredas, bueno, ahí hay que
para hacer el precio de una vereda, tú tienes que ver qué te piden de especificación para hacer el presupuesto. ¿Qué actividades? A lo mejor voy a tener que trazar, voy a tener que hacer una pequeña excavación, después colocarle la base estabilizada y la vereda de hormigón, por ejemplo. Y ahí uno va armando el presupuesto. La idea es que se vayan acostumbrando, que si ustedes le dicen, haz el presupuesto para esto, ustedes digan, ya, primero tengo que dividirlo en actividades. ¿Qué actividades son? Me pongo a pensar, esta. Después que están las actividades, tengo que medirlas, ubicarlas. ¿Cuántos metros cuadrados de vereda? Ya, 250. Y cuando hago el precio unitario, tengo que ver el espesor, el tipo de hormigón, para poder cobrarlo. Cuánto entra en materiales, cuánto entra en mano de obra, cuánto entra en herramientas y equipo. Esa es la forma de estudiarlo, digamos. Ya. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Van siguiendo o está muy desordenado? Me estoy yendo para muchas partes. No, va explicando bien, profe. No, está bien. Ya, qué bueno. Entonces, como recomendación, no como parte de la materia, pero como recomendación, como vimos, para hacer un presupuesto, después que uno empieza a analizar detalle por detalle, es harta información, ¿cierto? Entonces, para manejar esa información, siempre es bueno usar las herramientas que existen. O sea, si uno es muy ordenado, lo puede hacer a mano, pero le va a salir un montón de hojas. Entonces hay que aprovechar de usar el Excel, que ya facilita hacer todos estos cálculos. Que los cálculos los hace el computador, uno no tiene que estar con la calculadora sumando y restando. Bueno, pero eso es anexo. Aparato el carpintero. Ya, aquí hay un ejemplo de análisis de precio unitario, un poco el de las puertas, para que volvamos a algo que ya hemos conversado. Por ejemplo, ya aquí yo hice mi presupuesto, hice mi ubicación, fui, agarré el plano y empecé miré la especificación técnica y me dice que todas las puertas interiores son todas iguales, de cierta medida y de cierto tipo de puerta, porque hay muchos tipos de puertas, ¿cierto? Que el arquitecto puede elegir ahí cualquiera de todas ellas. Entonces, agarré mis planos, conté las puertas y vi que eran 21. Este es un formato tipo de precio unitario, para que después uno tiene hecho este formato y le va cambiando las cosas, ¿no? Cada uno puede hacer su propio formato, no tiene para qué ser siempre el mismo, pero la idea es que muestre toda esta información. Entonces, en este caso, la idea es ya empezar a poner precio a ese desglose que hicimos en delante, que decíamos que los materiales era un juego de marco, una hoja de puerta, la bisagra, los tornillos y la cerradura. Y la mano de obra era un carpintero y un ayudante. Si es que yo quiero hacerlo de esa forma. A lo mejor yo lo quiero hacer con un puro carpintero. ¿No es cierto? Eso depende de cómo uno lo quiera hacer. Entonces voy anotando aquí. Este ya es un precio unitario. Esto significa que este precio unitario, el valor que me va a dar acá abajo, es el valor de instalar una puerta. Ese es un precio unitario. La partida se llama suministro de instalación de marco y puerta. La unidad de esta actividad se llama uni o unidad, o cada uno podría ser. La cantidad total es 21, para acordarme cuando haga el presupuesto de que esa es la ubicación. Entonces aquí voy haciendo mi desglose. Si yo empiezo a pensar que lo primero que tengo que hacer es instalar un juego de marco de puerta, aquí tengo escrito Finger 2x4, que seguramente la especificación técnica decía que ese tipo de marco era. El juego de marco se supone que es el marco completo, ¿cierto? Vienen las 3 piezas del marco. Entonces yo coloco cuánto necesito
ese es el rendimiento. La unidad de este material, el material del juego de marco, la unidad es un juego, o puede ser una unidad, podría ser unidad también. ¿Qué cantidad de juegos de marcos necesito para instalar una puerta? Un juego de marco. Entonces, como ya tengo escrito aquí qué tipo de juego de marco, yo puedo ir al Sodimac y mirar por internet cuánto vale un juego de marco de 2x4 de Pino Finger. Voy y busco el precio y coloco aquí el precio real que valga hoy día un juego de marco. Sin IVA. Acuérdense que los IVA se los agrego después al final. Se coloca el valor neto aquí de los materiales. Puede ser cualquier número. Esta cuestión es de hace varios años atrás. Entonces la idea es que yo lo actualice. Ya yo voy a la página de Sodimac, busco, depende de donde yo lo quiera comprar, puedo hacer varias cotizaciones. Encontré en una parte que me vendían el juego de marco a 12.000 pesos. Ya coloco ahí 12.000. Este valor es 1 multiplicado por 12, me da 12.000. Después digo, anoto hoja de puerta. En este caso, miré la especificación técnica o le pregunté al dueño de casa, ¿qué puertas interiores quieres que te coloque? Y quedamos de acuerdo que van a ser una puerta placarol de 70 por 200. 70 de ancho por 200 de alto. ¿Cuántas unidades entran para colocar una puerta? Una hoja. ¿Cuánto vale una hoja? Este precio tendré que ir a cotizarlo. Coloco aquí el precio, ¿no es cierto? Y así sigo con todos los materiales. La bisagra, los tornillos y la cerradura embutida de interior. ¿Cuántas bisagras necesito por puerta? Lo normal es poner 3 para que quede buena, ¿cierto? Se pueden colocar 2 en algunos casos. Si voy a colocar 2, le pongo ahí un 2. Y después voy a ver cuánto valen las bisagras y coloco ahí el precio. Después voy a ver cuánto valen los tornillos. Voy a ocupar 7 tornillos para fijar el marco. 40 pesos, más o menos. ¿Y cuánto vale la cerradura que dice la especificación técnica que tengo que poner? Cerradura embutida interior. Si no está el modelo, tendré que preguntarle al dueño de casa, oye, ¿qué modelo te gusta este modelo? Sí, ya, ese voy y lo cotizo. Entra una cerradura por puerta. Y ahí coloco el valor del comercio de la cerradura. Y después la mano de obra tengo que evaluar cuánto tiempo se demora el carpintero con un ayudante en colocar la puerta completa. O sea, colocar el marco, poner la hoja con la bisagra, hacerle el hoyo a la cerradura. Todo lo que tenga que hacer. Aquí yo le coloqué que hace 0,5 hombres día. Ese es un tema que se va a aclarar cuando tengan costos y presupuestos, porque es más o menos largo de explicar. Básicamente lo que significa eso es que un carpintero se demora medio día en colocar el marco, la puerta y colocar la cerradura, trabajando con un ayudante para que le ayude. Y aquí se coloca el valor que uno estima que le va a costar el maestro diario, porque estoy analizando como hombre día. Esos valores hay que actualizarlos. Y después de la suma de todo esto, me da que como costo directo, el valor unitario de cada puerta de este tipo, con el marco de ese tipo, con la cerradura de ese tipo, yo voy a cobrar 66.180 por cada una. Y eso lo traslado al presupuesto. Y en el presupuesto se multiplica por 21 y me da el valor total de la partida. ¿Qué gracia tiene hacer los análisis de precio unitario así? Que después, por ejemplo, este lo vamos a borrar. Después, por ejemplo, yo me encuentro que la siguiente actividad ya no son las puertas interiores, sino que son las puertas de acceso. Y que las puertas de acceso, como están expuestas al exterior, tiene que ser otro tipo de puerta para que resista la humedad y todo eso, ¿cierto? Y además, en este caso, el arquitecto o el dueño de casa me pidió que las puertas de acceso fueran de pino Oregón.
Entonces yo tengo que hacer otro precio unitario. Ya no me sirve este porque aquí está el precio de la puerta de Placarol. Entonces la gracia de hacer esto con el Excel es que cuando uno tiene un precio unitario hecho, es cosa de copiar y pegarlo y corregirlo. Entonces lo copio, lo pego más bajito. Ahí lo pegué. Y aquí me hago un nuevo precio unitario. Este nuevo precio unitario va a decir suministro e instalación de puerta de acceso. Unidad va a ser una unidad. La cantidad ahora van a ser 2 puertas. Vamos a suponer que tiene 2 puertas de acceso a la casa. Una por delante y otra para el patio. Los materiales. Aquí tengo que empezar a cambiar. Para la puerta de acceso, vamos a suponer que me sirve el mismo juego de marco, porque es del mismo porte, de 2x4. Y va a ser de pino finger. Pero la hoja de la puerta ya no va a ser la que tenía antes. Entonces, le pregunto al dueño de casa o veo en la especificación técnica y coloco aquí lo que realmente tengo que poner. Sería una puerta pino Oregón de 90, que tiene otra medida, según el plano, por 200. Necesito una unidad para hacer una unidad del precio unitario. Esto es para una sola puerta con marco. ¿Cuántas hojas necesito? Una unidad. Y tengo que ir a cotizar o averiguar el precio de cuánto cuesta una puerta de pino Oregón de 90 centímetros por 200 centímetros de alto. Vamos a colgar un precio así, no sé cuánto costará una puerta de pino Oregón de ese porte, pero debe costar unos, ya vamos a poner 35.000. Las bisagras van a ser las mismas, dejo tal cual. Los tornillos para poner el marco, los mismos. La cerradura embutida interior, no, pues esta no me sirve, ahora tengo que poner una cerradura exterior. Juego, cerradura de acceso. Necesito una cerradura por puerta, entonces una unidad. Y aquí coloco el valor que lo voy a cotizar de cuánto vale una cerradura de acceso, marca Poli, de cierto tipo, con todos los datos, voy, pregunto y le coloco el precio. Vamos a poner cualquier valor aquí, no, 28 lucas. La mano de obra, no, la misma mano de obra anterior, pues si colocar una puerta más grande nomás, vamos a suponer que la mano de obra la voy a dejar igual. Entonces aquí ya tengo un nuevo precio unitario, que este precio unitario corresponde al suministro de la puerta de acceso exterior. Si se fijan aquí subió de 66 a 92. Pero es así de rápido. Uno va copiando los formatos, va cambiando los materiales y el precio unitario va saliendo rápidamente cuando yo uso el Excel. Cuando yo lo hago a mano tengo que hacer todas estas operaciones a mano, es súper lento. Y se presta para errores. Y así uno va armando los precios unitarios. Esta actividad no es difícil de hacer, pero más o menos esa es la secuencia. Primero yo estudio qué materiales son, todos los que entran. Después veo la mano de obra que voy a ocupar, la valorizo. El programa multiplica y suma y me da un valor de precio unitario. Ese valor de precio unitario yo lo traslado al presupuesto y lo coloco en la columna que dice precio unitario. Bueno, tengo aquí el presupuesto. ¿No es cierto? Aquí, si fuera el caso de esta misma, que no necesariamente el mismo, yo tendría que buscar aquí dónde están las puertas. Aquí hay una puerta de acceso. Puerta de acceso 2 hojas con marco. Y aquí yo coloco el precio que me dio en mi precio unitario. Si mi precio unitario me dio 96, parece que me dio, colocaré aquí 96.000. La gracia del Excel es que actualiza solo los valores, no tengo que volver a calcular todo. Que estos son fórmulas. Y así sucesivamente. Cada uno de estos precios, lo ideal es que venga de un análisis así de detallado cuando tengo que, por ejemplo, presentarme una licitación.
Y ahí no voy a cometer errores. Y así. Son las 8:33. No sé hasta qué hora duraba esta clase, parecía hasta las 8:30. Sí, hasta las 8:30, profe. Les voy a mandar todo esto, o sea, les voy a mandar la grabación, como siempre, el PowerPoint de lo que vimos. Y les voy a mandar así como para que tengan para que puedan ir consultando, les voy a mandar los planos en PDF de esta sede y la especificación técnica. ¿Ya? Más adelante a lo mejor hacemos algún trabajo con notas respecto a eso. No calcular el presupuesto completo, sino que yo les voy a preguntar, según la especificación técnica, qué tipo de cubierta es la que hay que poner en la sede. Entonces ustedes como respuesta van a tener que ir, leer la especificación técnica, buscar la cubierta y colocar lo que diga ahí la especificación técnica. La especificación técnica y los planos dicen que la cubierta es de teja asfáltica, de este modelo, y que está puesta arriba de algo. De ahí podemos sacar un trabajo. Para que vayan soltando la mano de cómo sacar la información. Todavía no vamos a hacer un presupuesto completo, como les digo, eso lo van a hacer en el ramo de costo y presupuesto. Que tenemos que seguir viendo las otras cosas, si ahora estamos viendo el tema en general. Me adelanté un poquito, si fue, bueno, ahí ustedes me van consultando si hay algo que quieran que le... Hola, profe, una consulta. ¿Sí? Profe, resulta que estoy escuchando la clase, pero estoy haciendo un presupuesto a la vez. Ya. Una consulta, ¿cómo se le llama al llenado de hormigón? El llenado. El llenado de hormigón, lo que pasa es que estoy haciendo un presupuesto de un muro de contención y necesito anotar el tipo del llenado, ¿cómo se le llama? Porque tengo el encofrado, pero ahora tengo el llenado, ¿cómo, algún nombre, algo? ¿No? ¿Cómo? No, para hacer el presupuesto tú deberías colocar ahí hormigón de muro de contención nomás. Llenado de hormigón nomás. No, que llenado suena Que suena feo, suena el suena llenado, po. poco técnico. Sí, de eso estoy buscando esa palabra. Porque Pero- tengo la partida que dijo usted, tengo limpieza, excavación, cimientos, fierro, encofrado, y ahora me falta el llenado, pero no puedo ponerle llenado, suena muy poco técnico. ¿Y qué cosa es un muro de contención? Es un muro de contención. Colócale chuta, profesor. Mira, está las etapas del hormigón en la fabricación. Sí, bueno, el llenado, el transporte y la colocación. No, colócale, ponle colocación por último. Pero el presupuesto tú tenés que, Buena, colocación, sí, puede ser. espérate, tú tienes que, en el presupuesto te piden construir el muro, ¿cierto? Entonces colócale suministro y Sí, colocación. elaborarlo, pero el cliente coloca el camión, lo que pasa es que tiene contacto con él y el camión se lo van a traer. Ah, solamente es tu presupuesto. Solamente obra de mano. Ya, correcto. Entonces colócale ahí. Sí. ¿Qué fue lo que te dije? Llenado. No, llenado. Llenado. Instalación, ¿cómo fue ese? Aunque uno le dice llenado en la hora. Preparación de muro de contención. No, pero que no es la preparación, sí es el llenado. Colócale instalación de hormigón, por último. Colocación de Vaciado. No, colócale colocación de hormigón de muro. Colocación de muro. Ya, profesor, gracias. Colocación. De que ahí tenés que cobrar la mano de obra para colocarlo, para vibrarlo y para todo. ¿No es cierto? Sí, no se va con vibradora, con todo. ¿Los equipos los pones tú o te los pone el cliente? Supuestamente el cliente, pero igual voy a poner un punto ahí como sí, el otro día, como dijo usted, ¿cómo se llama? Al final tú gastos colocas... gastos directos, indirectos. Sí, por eso, al final del presupuesto,
tú le puedes colocar, no se considera la provisión de equipos. No se considera la Claro, provisión de esa la parte la tengo abajo. cosa que esté clarito, que es Como la pura, sugerencia, claro. Como la dijo pura usted, mano mutuo de acuerdo obra, entre el cliente, claro, exacto. para que quede registrado ahí que tú estás ofreciendo la pura mano de obra. Sí, yo creo que colocación de hormigón de muro queda más bonito. Voy a parar la grabación para que no quede tan largo el video, pero pueden seguir haciendo consultas. Gracias, profe, se pasó.